¿Te has preguntado alguna vez quién es el Papa? Cuando digo quién es el Papa me refiero a quién es con fundamento bíblico. Para muchos el Papa es un hombre avanzado de edad, vestido de blanco, que vive en el Vaticano, que lo vemos en el Papa Móvil, lee el Ángelus, etcétera, etcétera. Para los protestantes mentirosos herejes, el Papa supuestamente es el anticristo, el falso profeta, la bestia. Ya sabemos ese rollo. ¿No te has puesto a pensar qué no harían los papas anteriores cuando no había esta fuente de información que hay ahora? ¿Qué no harían? Todo quedaba oculto, pero ahora, gracias a Dios, que tenemos la tecnología y las redes sociales para desenmascarar a estos degenerados. Y todo está saliendo a la luz, y tú lo sabes. Sigamos. Y tenemos la lista por la historia de los papas, desde San Pedro hasta el día de hoy, con el Papa Francisco. Por eso es que a los protestantes no les gusta la historia, porque si estudian historia se van a dar cuenta que ese changarro que tienen ahí en una esquina, que ellos dicen que es la iglesia de ellos, no los va a conectar con la iglesia de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Por eso mejor se la viven creyendo en cuentos, pero no en la historia. La historia no se puede negar. Querer negar la historia es negar la verdad. Por la historia tenemos la lista de los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Háblanos de historia, de que Pedro dijo que iba a haber un sucesor que se iba a llamar Lino. Háblanos de historia, Rafael Díaz. Toma tu Biblia, lo que escribió Pedro de la sucesión, quién lo iba a suceder, que se llamaba Lino, cómo lo eligieron. Háblanos del conclave, de veras. El conclave, quién y quién se juntó en el conclave para elegir a Lino. ¿Sí? De veras, háblanos de la historia. Toma tu Biblia, háblanos de historia, háblanos de Lino, que Pedro eligió a Lino para que sea su sucesor, cómo lo eligieron, en qué año, cómo fue el movimiento, ¿no? ¿Dónde se reunieron? Las escrituras de Pedro debe de hablar de Lino. Por favor, háblanos de historia, Rafael Díaz. No te quedes ahí, nada más enseñando lo que escribieron 200, 300 años después los herejes como tú, que escribieron y ya tú les crees. No, habla de historia bíblica. Toma tu Biblia y enséñanos la sucesión de Pedro, que pasó a Lino. Háblanos de eso, por favor. Y enséñanos cómo fue elegido. Cristo también camina sobre las aguas. Claro que sí. Pedro también, por supuesto que sí. Veamos lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pedro camina sobre las aguas en dirección a él. Léeles el 30 y el 31 también. Dice así: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Quién? Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo jaló, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Conocemos de sobra todas las herejías, todas las bases que leen para exaltar, para poner por encima a Pedro. O sea, conocemos de antemano, exaltan a Pedro más de lo que debe de ser, exaltan a María más de lo que debe de ser, para ponerla como reina del cielo, abogada, corredentora, y todas esas herejías. Lo mismo con Pedro, pasa lo mismo, para exaltar la excelencia de Pedro, cosa que no tiene.